Tal? Buenas noches a todas y a todos. Les agradecemos que estén nuevamente con nosotros aquí en su programa Mezcal Derecho. Como siempre, bueno, saludando aquí a grandes amigas y sobre todo expertas en estos temas. El día de hoy que platicaremos sobre cuestiones relacionadas con derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, pero no solamente en general de estos derechos, sino las decisiones que acaba de resolver y que acaba de tomar la Suprema Corte de Justicia de la Nación, muy relevantes desde el lunes hasta el día de hoy, en ámbitos trascendentales e históricos para la lucha de los derechos de las mujeres. Bueno, me da un gusto tener aquí con nosotros a Beli Camarena, desde aquí, desde Aguascalientes, a Karen Aguayo, que nos acompaña desde Nayarit, y a Rox Montejano desde San Luis Potosí. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros. Y bueno, recordarles a todos y a todos los que nos están viendo que pueden poner sus comentarios, sus preguntas y mensajes ahí en el chat de la página de Facebook de Mezcal Derecho, y con mucho gusto, una vez que nuestros panelistas se estén exponiendo y platicando los temas, podremos responderlas. Vamos a comenzar entonces con la dinámica que tenemos hoy, y sería un primer planteamiento en el sentido de, bueno, ¿qué pasó con esta cuestión de la Suprema Corte de Justicia, con estas decisiones y la relevancia que tiene para los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en general para los derechos de las mujeres a nivel México, a nivel república, y sobre todo también en los ámbitos locales, ¿no?, que representan aquí nuestros panelistas? Vamos a comenzar con Beli. Beli, gracias por estar y te escuchamos. Hola, muchas gracias Eloy, muchas gracias a Rox, Karen por compartir. Un gusto estar aquí hablando de este tema. Estamos muy contentas, yo me siento muy contenta. Ha sido una semana de muchos logros para los movimientos feministas. Y bueno, creo que hay muchas lecturas que podemos hacer, que no nos va a alcanzar el programa. Hay que hacer muchos de esto. Pero creo que, bueno, de las cosas que más podemos rescatar de, de lo que se resolvió en la Corte el lunes y el martes en relación con una acción de inconstitucionalidad y el día de hoy con otra relacionada con la concepción de la vida, pues es primero yo creo, estamos ahorita mucho con la mirada a la Corte, que claro es un superpaso, es histórico. Se atrevieron a entrarle por fin al fondo, a pronunciarse sobre la criminalización de las mujeres a través del aborto, porque en muchas acciones, en muchas sentencias que habían llegado en algún momento, la Corte le sacaba a pronunciarse en el fondo, ¿no? Se iba más como para resolver los asuntos por cuestiones de forma, procesales, y ahora ya le entraron al fondo, entonces eso hay que aplaudirlo, pero también no darle todo el papel a la Corte, porque esto a final de cuentas es resultado de lo que están haciendo las pedagogías de las colectivas feministas, ¿no? Ahorita realmente el contexto político de los movimientos han empujado a que sea un logro de las mujeres, ¿no? El criterio de la Corte ha cambiado muchísimo en tan solo 13 años. Podemos ver cómo resolvieron sentencias o acciones de inconstitucionalidad de una manera muy diferente ahora, y que entonces ya empezamos a reconocer lo que los propios legisladores no hacen, que esa es otra de las lecturas que podemos hacer, ¿no? Cómo es que este reconocimiento de nuestros derechos humanos de las mujeres vienen pues desde el aparato jurídico, ¿no? Que el aparato legislativo entonces está en una falta de sintonía total con el contexto político, con los movimientos, y que entonces pues es la Corte la que está constantemente corrigiendo las actividades del legislativo, muy importunas, pero que justo, ¿no? Hablan por ejemplo, en la resolución del día del lunes y el martes, que lo que más enfatizó fue justo el derecho a la autonomía reproductiva, no solamente a la libertad sexual y reproductiva, ¿no? Sino a la autonomía, al poder determinarnos a nosotras, ser autosuficientes en muchas maneras. Y en contraste con un derecho a la vida que realmente no puede protegerse, fue algo que se enfatizó mucho en las sesiones, no puede protegerse de manera absoluta de un embrión o del feto cuando no hay manera de contraponerlo
con los derechos ya adquiridos de una persona, y en este caso de las mujeres, que es algo que Arturo Saldívar ya venía diciendo, y de hecho en la sesión lo reiteró, así de yo ya se los venía diciendo desde hace 10 años, que no podemos poner en contraposición una expectativa de derechos de un embrión, de un feto, en contraposición con los derechos de las mujeres, y que entonces por fin se reconoció eso, ¿no? Se reconoció entonces también que no se puede criminalizar lo que es un derecho constitucional y convencional en la autonomía reproductiva, el libre desarrollo de la personalidad, la intención y la capacidad de poder crear un proyecto de vida. No lo podemos criminalizar, se tiene que dejar de criminalizar. Y menos sustentado con esta idea tan vaga como es la idea del inicio de la vida, que fue, por ejemplo, lo que se discutió hoy, ¿no? Como, pues, esto que han querido legislar algunos congresos locales de proteger la vida desde el inicio de la concepción, aparte de la concepción, un término cristiano, católico, relacionado con algo muy abstracto, espiritual, subjetivo y de idealización como es el alma. Porque la concepción en esos términos religiosos es el momento en que alguien adquiere el alma, pues ¿cómo lo vamos a sustentar? ¿Cómo hay manera de determinarlo, no? Entonces justo, por ejemplo, no puede trascender al derecho la idea del inicio de la vida, de la concepción, porque si bien algo que se recalcó en la sesión de hoy fue que si bien el feto, el embrión puede ser considerado un bien relevante socialmente, no hay manera de que éste sea absoluto ni que sea protegido desde una constitución, y menos para poder criminalizar a las mujeres, ¿no? Algo que se dijo mucho en las sesiones fue que la criminalización es violencia de género, y es revisar cómo ha funcionado en la historia, a través de la historia, la penalización del aborto. Porque si nosotros, hay un libro muy bueno, que de hecho ya lo había yo comentado en alguna, creo que en la plática pasada, de Lucía Núñez, El género en la norma penal, que habla de la historia de la penalización del aborto y cómo esta penalización del aborto realmente ha sido una manera en la que nos han clasificado a las mujeres. Si uno revisa cómo es que se empieza a penalizar en España, en Europa y en México, las atenuantes van de acuerdo al tipo de mujer que sea, si es una mujer casada, si era una mujer que tenía buena fama, si, por ejemplo, practica el aborto y disimuló el embarazo, tiene un atenuante menor, pero si era una prostituta y practica el aborto, entonces tiene una pena mayor, porque realmente era una manera de clasificarnos a las mujeres en razón de cómo es nuestra función con la maternidad, entendiendo que la maternidad es nuestro fin y nuestro destino. Leía yo también en ese libro que, por ejemplo, esta idea que hay socialmente de la prohibición del aborto porque se está protegiendo una vida, no surgió así. La prohibición del aborto surge realmente cuando empieza el Estado-nación y cuando empieza la necesidad de consolidarse demográficamente en las sociedades. Y entonces las mujeres que abortaban, que practicaban abortos, eran consideradas traidoras a las patrias, porque no estaban aportando a ese proyecto del Estado-nación de la consolidación demográfica, de aportar soldados, de aportar mano de obra, de aportar ahora actualmente en nuestro sistema capitalista consumidores. Es decir, esta función de la reproducción no es romantizada, maternal y espiritual, ¿no? Sino que realmente, a final de cuentas, es tener mano de obra, tener productores, tener consumidores, y que se criminaliza a las mujeres que deciden no aportar en su momento al Estado-nación y actualmente al sistema, ¿no? Entonces, si revisamos cómo fue que se fue penalizando a lo largo de la historia el aborto, realmente ha sido una manera de clasificarnos a las mujeres, y eso fue algo que dijo la ministra Piña en la sesión del lunes, en relación también de permitir el aborto en cuestión de violación sexual con una temporalidad diferente a otras situaciones, y dice, bueno, es que al final se está atendiendo a cuál es la conducta sexual que tiene la mujer, ¿no? Y entonces es saber que actualmente el aborto también tiene esa función de clasificarnos a las mujeres, clasificar a las mujeres en relación de nuestra conducta sexual. No sé si voy bien de tiempo, pero básicamente esto es como un poco de lo mucho que quisiera decir. Todavía te quedaba un minuto, pero está bien, vamos a entonces seguir con... Bueno, yo le agregaría ahí que también la cuestión de la iglesia, ¿no? Luego no estás aportando gente que dé diezmo.
y por eso también se molestaban mucho en esa parte. Karen. Hola, hola, buenas noches. Ay, bueno, qué gusto estar acá en este espacio. Mezcal Derecho creo que se ha convertido en un espacio, por lo menos para mí, seguro, en donde puedo darle rienda suelta a todas estas ideas, ¿no? Creo que son espacios bien necesarios, no porque estemos en un espacio a veces académico o profesional, quiere decir que sea un espacio seguro y eso me parece importante subrayarlo. Y bueno, Beli, ya lo dijiste prácticamente todo. Entonces, bueno, yo estaba pensando que desde dónde iniciar como toda esta carga de celebración y de emociones que hemos traído las feministas esta semana y que vamos de una a otra y estamos como celebrando que la Suprema Corte por fin está siendo garantista, ¿no? En el marco de los derechos humanos de las mujeres y me parece bien importante también traer acá a mi comentario lo que decía Beli en el sentido de que muchas personas, o sobre todo las que estamos en el área del derecho, han visibilizado como la función única y exclusiva de la Corte en estos acontecimientos históricos y que justamente no es así, ¿no? Que esto también es parte de un movimiento, como bien lo decía Beli, repito, que viene del sur, ¿no? Esta marea verde que inició invitándonos a colocarnos un símbolo en el cuerpo en primera instancia a las mujeres y que ese símbolo también nos dotó de identidad, ¿no? Porque yo, por ejemplo, estaba en otros espacios de otros estados, no aquí en Nayarit, yo soy de Nayarit, y cuando veo este símbolo en otra, siento que puedo acudir con ella, que si algo me pasa, que si necesito algo, con seguridad puedo ir con ella y decirle, oye, necesito tal cosa. Entonces, esto también se me hace bien importante, el poder que las mareas verdes han creado en Latinoamérica y cómo este poder ha roto estructuras que por supuesto tenían que atravesar al derecho en algún momento, ¿no? Y que por fin llegó y que afortunadamente nos tocó, por lo menos a mí, con esta conciencia que tengo ahora. Si fuera quizá más joven, hubiera tenido otra conciencia y no hubiera sentido tanto estas decisiones, no desde una perspectiva solamente jurídica, o legal o garantista, sino de lo que me atraviesa como mujer, ¿no? Como portadora del útero y como, digamos, sujeta exclusiva de este derecho. Entonces, hace tiempo estaba escuchando al exministro de la Corte, Ramón Cosío, en donde él hablaba, hacía como una evaluación de la reforma de los derechos humanos, a 11 años ya de que vio la luz acá en México, y él decía algo que me hizo mucho, que me sonó mucho, que comentaba, que se ha hecho mucho análisis en el tema de los derechos humanos de cualquier sector, por supuesto, la mitad de la población que somos nosotras estamos incluidas allá. Y decía, y entendemos mucho el contenido teórico de los derechos humanos, investigativo, jurídico, académico, etcétera. Pero realmente hemos entrado a un análisis real y profundo de qué compone a un derecho como tal. Y él hacía el análisis del derecho al agua y se especificó como en el contenido profundo del derecho al agua. Entonces, eso me parece bien interesante traerlo acá y decir cómo por fin la Suprema Corte hizo un análisis profundo y entró al contenido de los derechos reproductivos y sexuales de nosotras, ¿no? Y cómo el aborto históricamente ha sido una mano que la moral ha utilizado y que la estrategia o la resortera que ha implementado para tirarnos a nosotras, pues ha sido justamente a través de la criminalización, ¿no? Y cómo el derecho viene a ser como este garrote, digamos así, que lo que hace es estar listo por si alguna se sale de esa buena moral o de ese destino del que hablaba también Beli, bueno, pues ahí va a estar, ¿no? Para limitarnos, sujetarnos, criminalizarnos, estigmatizarnos y, por supuesto, encerrarnos en una cárcel por ello, ¿no? Cumplir con una sentencia que me va a privar de mi libertad física como tal. Entonces, esto era un asunto tan grave y que las feministas no lográbamos, digamos, explicarlo desde, bueno, sí logramos explicarlo, por supuesto, porque siempre hemos tenido argumento y fundamento, eso es indudable, pero no lográbamos que permeara la realidad jurídica, específicamente del sistema mexicano. Entonces, a partir de lo que la Corte emitió esta semana, pues me parece que aporta este piso para que otras personas que están en el área del derecho puedan entender por fin que no es una cuestión de un movimiento, nada más un capricho de las feministas, sino que ya había un antecedente por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir de la sentencia de Artavia Murillo, en donde
ahí por fin se rompió con ese mito histórico de la concepción, ¿no? Y esto del feto ingeniero y del feto futbolista, etcétera. Y la Corte dijo, no, no es una persona. La persona es en el momento en el que nace como tal, sujeta de derechos, ser humana, etcétera. Entonces, me parece que cuando por fin escuchamos de la Corte emitir una decisión en este sentido, bueno, pues lo menos que podemos hacer es aventar los pañuelos verdes hacia arriba. Y también he visto mucho que se visibiliza, digamos, o se reproduce el discurso del ministro presidente, pero yo estuve leyendo un poco la argumentación de sobre todo de las ministras, que era como este par, ¿no? Donde yo me identificaba y quería ver qué fue lo que dijeron ellas. Y a mí me encantó la argumentación de la ministra Margarita Ríos. Me parece que fue de las más brillantes, de las más sencillas y elocuentes. Es decir, su argumentación no fue como acá en este aspecto técnico del derecho, de tal forma que si una persona que no tiene acercamiento a esta área la escucha, la puede entender perfectamente bien de qué se trata. Entonces, me parece que cuando ella habla de este exceso de reduccionismos y sofismos que existen en torno a la libertad reproductiva y sexual de las mujeres, y donde habla justamente de la calidad moral y de la buena reputación, que viene a atravesarnos y a decir si soy buena o si soy mala, y que eso se junta junto con, o se canaliza, digamos, sobre todas las otras violencias que nos atraviesan en todos los ámbitos y en todos los espacios. Híjole, pues estábamos bien jodidas, ¿no? Creo que no hay otro calificativo que se acerque a ello desde esta perspectiva totalmente garantista. Entonces, me parece que la ministra lo que trae acá en este tema, pues es justamente a romper con esta cadena moral que ha sujetado al derecho y a traspasar, digamos, esa visión moralista, esa carga que todavía en las escuelas de derecho se sigue reproduciendo. Yo soy académica de Derecho de la Universidad Autónoma de Nayarit acá, y he escuchado a maestros y maestras que siguen reproduciendo esa carga moral, ¿no? Y que sigue sujetando, digamos, desde una perspectiva totalmente antilaica, los derechos humanos por encima de esa perspectiva. Entonces, eh, bueno, creo que ya me pasé el tiempo, no lo sé, pero me parece que para ahorita es lo que quiero decir hasta el momento. Muchas gracias, Karen. Rox, tu opinión. Ay, hola, pues muy buenas noches a todas y todos. Igual que Karen y que Bailey, pues comparto esta alegría, ¿no? Por estos fallos históricos por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con base en acciones inconstitucionales. Deseamos detrás de cámaras que la Suprema Corte anda con todo, ¿no? Y qué bueno, y en favor en este caso de los derechos humanos, específicamente los derechos sexuales y reproductivos a favor de las niñas, a favor de las mujeres. Por ahí manejan el término de las personas gestantes. Yo tengo ahí como un punto clave por algo que hablábamos creo que en el programa pasado lo comentó Beli, que cuando hablamos de personas gestantes a veces creo que se desdibuja un poco el sujeto de derechos humanos en el caso específico de los derechos de las mujeres, ¿no? Pero bueno, eso será otro tema. Pues sí, hablamos de estos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que vienen a sentar precedentes sumamente importantes. Recordar que fueron en contra de los estados de Coahuila y de Sinaloa, ¿no? Entonces, por diversas acciones, obviamente, ¿no? Pero surgen en esta semana y vaya, creo que yo lo tomé por dos vías. Invariablemente, la cuestión del resultado de lo que ya bien decía Karen y Beli, las luchas feministas en razón de lo que esto representa, es el reconocimiento por parte del Estado, ¿no? Porque obviamente quienes estamos inmersos en esto lo sabemos y lo tenemos presente, pero por parte del Estado y para hacerlo visible a la sociedad en términos generales, sobre todo a la sociedad conservadora, fundamentalista y tradicionalista, ¿no? Que las mujeres tenemos autonomía sobre nuestro cuerpo, sobre las decisiones que tomamos específicamente en relación con nuestra reproducción. Entonces eso se me hace bien importante. Sé que
este tema de los derechos sexuales y reproductivos suele encajonarse en algo que siempre ha generado controversia, como es la interrupción del embarazo o el aborto, porque ahí también dicen que pues, se le ha decidido llamar interrupción legal del embarazo como para que no tenga este impacto de lo que lleva el concepto aborto, pero bueno, también eso será tema de otro programa. El punto a lo que voy es que esto no solamente se relaciona con eso, y creo que debemos de rescatar esa situación también, que tiene que ver específicamente con lo que ya hemos multimensionado todos aquí, que son los derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Que no solo tienen este camino final o último de interrumpir el embarazo, del aborto, no, tiene que ver precisamente con la manera de vivir nuestra sexualidad, ¿no? De cómo decidimos entonces sí reproducirnos, del espaciamiento de nuestros hijos y decidimos tenerlos, ¿no? También tiene que ver con el derecho a acceder a otros servicios de salud o a servicios de salud que son necesarios para tomar estas decisiones en relación con la salud sexual y reproductiva de forma segura y oportuna, ¿no? Y que claro, obviamente se sustentan en derechos como o sea, derechos básicos como la vida, la libertad, la integridad, la salud, la autonomía, la dignidad, ¿no? Que se supone que es el principio derecho que regulan o que intentan proteger y garantizar los derechos humanos y los derechos fundamentales. Entonces, primero lo tomaba yo por esa vía y en segundo por el lado jurídico, sí, con un punto importante que todavía en muchos estados, muchas autoridades, específicamente jueces, son resistentes al control de convencionalidad, al bloque de constitucionalidad, etcétera. Entonces también creo que puede ser rescatado de ese lado. Pero enfocándome en la cuestión de los derechos de las mujeres, bueno, pues invariablemente lleva esto también el que podamos acceder a la información. Por eso les decía, es una cuestión amplia, pero que a veces solamente se limita al aborto y a la interrupción del embarazo, ¿no? Involucra invariablemente el derecho de las mujeres a ser tratadas como personas dignas, como personas integrales y no como seres exclusivamente reproductivos. Y eso ya para mí cobra todavía mayor importancia porque pues tiene que ver con esto que decían tanto Beli como Karen, de que nuestro fin último no solamente es la maternidad, ¿no? O sea que también creo que ahora el gran trabajo, que es lo que creo que vamos a discutir en el segundo bloque, pero lo voy a mencionar muy, muy brevemente, el gran trabajo es hacer ver esto a la sociedad, de que al final del día el acceder a derechos sexuales y reproductivos, el tener acceso a una educación sexual integral, no conlleva necesariamente que todas las mujeres vayan a abortar, ¿no? Que tiene que ver precisamente con poder tomar una decisión que me imagino no debe de ser nada sencilla, que no vamos o van a andar las mujeres por la vida abortando, que implica también el educar a los hombres en la toma de decisiones, primero en corresponsabilidad cuando hay una situación de pareja, ¿no? En relación con la reproducción, pero también en evitar ese gran mal que nos sigue aquejando como lo es la violencia y en este caso en particular la violencia sexual, ¿no? Entonces ahora viene ese gran trabajo de por parte del Estado, porque siempre lo hemos dicho, pareciera que México es arduo suscriptor de tratados, de convenios, modifican, reforman leyes y todo, en aras de esta progresividad de los derechos humanos, que es plausible, pero nos quedamos trabados siempre en cómo hacer efectivos los derechos. Entonces ahorita viene este punto que obliga a los estados a su observancia y probablemente a la reforma de sus legislaciones, pero pues de ahí a que lo hagan, vaya, hay un largo espacio, ¿no? Porque tiene que ver, como bien lo sabemos, con voluntad política también, por lo que les comentaba al principio, la situación de
de que la sociedad se divide o se polariza siempre entre quienes están a favor y en contra de determinados tópicos, y en este caso, pues cuando inferimos en que detrás de esto, más allá de verlo como este eje de derechos sexuales y reproductivos, lo encaminan todo a la cuestión del aborto y de la interrupción del embarazo sin ver más allá, bueno, pareciera que pues ya nos esperan ciertos movimientos de quienes se denominan pro vida, que también es un eje clave, porque tienen una visión desde mi perspectiva reduccionista de lo que es la vida, no ven la vida como un proyecto en este caso de las mujeres, ¿no? O de las niñas, que se colocan en ciertas situaciones por las cuales tienen que atravesar por un aborto, por la interrupción del embarazo y que no han podido ejercitar estos derechos sexuales y reproductivos. Entonces, al tener esa visión tan reduccionista, tan no de derechos, ahí tenemos otro punto al cual nos vamos a enfrentar, ¿no? Por lo político que lleva el tema de trasfondo, lo político, lo religioso, entonces lo cultural. Entonces, bueno, ahí tenemos eso. Y yo pues no quería repetir lo que dijeron Beli y Karen, entonces me enfoqué en este aspecto amplio de los derechos sexuales y reproductivos. Gracias, Rox. Creo que en esta parte podemos hablar resumir tres puntos muy importantes, ¿no? El primero, sobre todo eso que sea visible, que no se trata de algo que la Corte haya hecho por sí mismo, sino que es un trabajo de años, es un camino largo que han estado viviendo las mujeres en México, y cómo entonces empieza a dar frutos, ¿no? Es parte de la semilla empieza a crecer. Por otro lado, también las cuestiones, y ahí en parte veo relacionado con lo que comentan, cómo vemos una realidad donde tenemos que llegar, tristemente, aunque bien, pero tristemente tenemos que llegar hasta instancias como la Suprema Corte después de años, cuando desde abajo, desde las autoridades de abajo, deberían de estar cumpliendo con eso, ¿no? Y justo llegamos a la Corte porque las autoridades de abajo no lo cumplen, al contrario, lo restringen más, ¿no? Y por eso tenemos que llegar a estos contextos. ¿Y hasta dónde entonces vamos a tener que seguir con este tipo de lucha si, a pesar de que ya tenemos un sistema de precedentes, hemos escuchado, bueno, yo he escuchado que todavía esto no va a aplicar para todo México, sino que cada quien tiene que ir a pelearse nuevamente, ¿no? Y entonces ahí entraríamos a la segunda parte del programa, que sería hacia dónde vamos, o sea, cuál es el panorama que tenemos a partir de ahora. Creo que además, si bien estamos hablando de que es una lucha que viene desde abajo y desde hace muchos años por las mujeres y sus derechos, creo que estas resoluciones están creando un parteaguas, ¿no? Creo que sí, hay un antes y un después de México a partir de lunes, martes y hoy, con las resoluciones de la Corte. Y ahí sería el segundo planteamiento. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde ven ustedes que viene esta ola en materia de protección de derechos de las mujeres? ¿Cómo han visto que se ha vivido desde el lunes estos temas en sus estados, en sus ámbitos, en donde se desenvuelven? Vieron que hubo mucha información a través de redes sociales, medios de comunicación, pro, contra, con los pro vida, con argumentos 100% religiosos, con otras personas a favor de los derechos, otros indiferentes, que creo que son los que más daño hacen los indiferentes en ese contexto. Pero hemos visto muchas cuestiones que nos dice que va a seguir una lucha fuerte, pero ahora ya respaldada, ¿no? En ese contexto. Entonces igual daríamos un tiempo, empezamos contigo, Beli, luego voy con Karen, luego voy con Rox, por favor. Sí, sí, justo creo que esto es un parteaguas en muchos aspectos, retomando un poco lo que comentaba Karen. Creo que aparte de lo que implica per se las decisiones de la Corte, lo que implicaron las sesiones y los discursos y su argumentación tiene un impacto muy, muy grande, ¿no? Porque justo
algo que me gustó de lo que mencionó Karen, y concuerdo, Margarita, la ministra Margarita se mostró muy sensible, pero creo que en general todos, fue de las sesiones en las que uno puede ver, le entraron a analizar a cómo es que la población, en este caso las mujeres, viven la criminalización. Y algo que a mí me parece que es un parteaguas también muy importante es que el ministro Aguilar resaltaba mucho que hay que abstenerse de tomar una postura paternalista en donde se considere que la mujer necesita ser protegida de sus propias decisiones. Y esto es, creo que, de las cosas más relevantes relacionadas no solamente con el tema de la autonomía sexual y reproductiva y de los proyectos de vida, sino que de alguna manera el derecho siempre nos ha considerado incapaces. Y podemos revisar esto en las historias del Código Civil, en lo que les comentaba del Código Penal, esto de clasificarnos, cómo incluso en algún momento histórico la violencia doméstica intrafamiliar estuvo justificada como un correctivo. ¿Por qué? Porque se nos ha considerado incapaces de tomar una decisión correcta respecto a nuestra propia vida, e incapaces entonces de poder ejercer el ejercicio del aborto. Y que creo que eso es muy importante, el poder decir, cambiar el derecho, la necesidad de cambiar el derecho para que nos reconozca como lo que somos, seres humanos, ¿no? Entonces eso creo que es una de las cosas que impacta no solamente el tema del aborto, sino que deben impactar al punto de ya vernos enteramente desde el plano jurídico como seres humanos, entendiendo que los derechos humanos también fueron formados con una idea androcentrista y masculinizada, y entonces es hablar de los derechos humanos de las mujeres como derechos humanos, o sea, en verdad, no que siempre seamos de segunda clase. Y bueno, respecto a eso, pues, ¿qué es lo que se viene? Pues yo pienso que qué bonito sería como que a partir de esto hubiera grandes cambios, sobre todo en congresos más conservadores. Pienso que no va a ser así, porque realmente a los congresos o a muchas autoridades les interesa más mantener un discurso político que, aunque sea incongruente, es su discurso del que se han apropiado, pero que realmente, como bien dices, Eloy, o sea, esto significa un respaldo para nosotros desde lo jurídico, entendiendo lo jurídico también como un discurso político importante en este caso, de quién viene el respaldo, ¿no? De un órgano jurisdiccional y constitucional, para al final de cuentas hacer presión, ¿no? Y demostrar que los derechos humanos se reconocen a través de la presión, que a final de cuentas sí están funcionando las marchas y los movimientos. Nos han dicho, ¿no? Como, ay, que las feministas que están enojadas y que rayan y que se manifiestan, bla, bla. Bueno, es que entonces esa es la forma en la que nos han visto, ¿no? A las que nos han volteado a ver, haciendo ruido, haciendo rayas, pintando, etcétera. Es como hemos logrado que nos vean. ¿Y qué sigue? Yo, por ejemplo, hoy leía una nota de que en Coahuila ya se ordenó asesoría jurídica a todas las mujeres que llevan procesos, defensa jurídica a todas las mujeres que llevan procesos de penalización de aborto, y que también en ese sentido no van a estar, ya hay la intención de liberarlas, ya hay la intención de un apoyo real. Creo que a lo mejor va a haber autoridades que poco a poco vayan cambiando, pero el reto va a seguir siempre. Creo que para nosotros las colectivas, las mujeres, irnos reinventando también, para que también hacer que el derecho se reinvente de esa manera. Y bueno, también creo que una de las cosas que mencionaban respecto a nosotras como abogadas feministas, ¿no? La presión que hay que hacer también para abordar estos temas con el nombre como son, ¿no? Como decía Rox, el aborto, lo que implica, lo que es, no utilizar palabras suaves, ¿no? Como para romantizar, ¿no? Lo que es un aborto, y que entonces también cambiarlo desde las aulas, ¿no? Porque luego conocemos abogados y algunas abogadas que, híjole, están súper encuadrados en esta estructura jurídica y encuentran líneas argumentativas para justificar la prohibición del aborto, pero no, ya el contexto es diferente, ¿no?
Entonces, yo creo que vienen muchos cambios, tan solo también por la tarea que ahora tienen los jueces. Hay como, creo que una confusión en la población de que si ya se despenalizó y se descriminalizó, bueno, no se ha despenalizado, pero realmente lo que implicó en la resolución del lunes y martes fue que ningún juez ya va a poder criminalizar a una mujer, es decir, vincularla a proceso, sentenciar a proceso, aun cuando no esté adecuado el Código Penal, aun cuando esté como un delito este derecho constitucional. Los jueces ya tienen esta prohibición desde este criterio de la Corte, que es un gran avance, y eso también implica pues una resignificación de las autoridades del Poder Judicial federal y local, ¿no? Que ser más proactivos. Esto está cambiando muchos paradigmas de cómo es que está viniendo el reconocimiento de los derechos. Y bueno, creo que en general ese sería lo que quisiera decir. Vienen muchos retos, va a haber mucha resistencia, la hay, por supuesto. Acá en Aguascalientes, por ejemplo, pues yo no he visto declaraciones públicas respecto al Congreso, ni a estos frentes, ni de la iglesia, pero no tardan, ¿no? No tardan porque evidentemente hay una postura, firme en contra de reconocer los derechos humanos de la mujer, sustentados en algo tan ambiguo como justo lo que decía, ¿no? Como la idea del inicio de la vida. Y de esto que comentaba Rox, ¿no? De que no se entiende lo que es el derecho a la vida, ¿no? Y es entender que, bueno, las mujeres estamos primero por nuestros derechos de sobrevivir en un sistema que es machista, que es sexista, que es patriarcal. Y entonces primero estamos, más que se nos reconozca este derecho a la vida que hablaba Saldívar, dijo algo muy importante: no estamos a favor del derecho a la vida de las mujeres, de una vida digna, ¿no? Y entonces es eso, luchar por eso, por ese derecho a la vida de nosotras, que dejemos de sobrevivir en este sistema, sino vivir, porque al final de cuentas eso estamos intentando hacer de alguna u otra manera. Y pues bueno, un poco de eso. Gracias, Beli. Karen. Sí, gracias. Bueno, parto primero de dónde nos dejó jurídicamente hablando la Corte, ¿no? Nos dejó en un campo objetivo, de objetividad. Eso es bien bonito, ¿no? Porque efectivamente estas personas que vienen como a contraargumentar, y lo digo totalmente entre comillas, esto de que el aborto no, lo hacen desde un campo totalmente subjetivo, donde no hay cabida justamente para los derechos humanos, para el laicismo, etc. Entonces, me parece que desde esa perspectiva es bien importante situar ante esa mirada y nombrar, ¿no? Nombrar que estas personas que en realidad no son providas, son antiderechos, tal cual, ¿no? Son personas antiderechos, no entienden los conceptos de fondo, ¿no? Y me parece importante como separar qué es la despenalización y qué es la legalización del aborto, que hablamos de cosas distintas. Y creo que también ahí como que de pronto las personas, las mujeres específicamente, creemos que es un sinónimo, o que es algo que va como casi lo mismo, o que persigue el mismo objetivo, y no lo es. Efectivamente, como lo decía Beli, la despenalización no se ha logrado, ¿no? Se logró la no criminalización. Entonces, vamos justamente en primera instancia en esta agenda feminista que sigue y que el hecho de que hoy estemos celebrando y que estemos emocionadas y que estemos festejando no significa que ya estamos acostadas sin nada que hacer, ¿quién nos ocupamos? Pues no. No, como decía Simone de Beauvoir, tenemos que ser siempre vigilantes, monitorear el catálogo normativo de los derechos humanos, la tutela, la aplicabilidad social, educativa, política, privada, pública, porque está el caso de Afganistán, ¿no? En un abrir y cerrar de ojos hay un retroceso a los derechos humanos de las mujeres inaudito, o sea, estructural, sistemático, el peor, me parece, en mucho tiempo de la historia de las mujeres como tal. Entonces, esto nos tiene en una posición de alertas todo el tiempo, ¿no? De estar cuidando, de estar vigilando, de nuevo, ser vigilantes constantes, vigilantes críticas contra este sistema patriarcal, heteropatriarcal,
machista, misógino, sexista, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que desde el campo de la objetividad jurídica como tal y social también, en un primer momento iríamos pues justamente por esto, ¿no? De la despenalización, que los códigos penales ya no exista en ninguna parte de su letra la criminalización del aborto como tal, es decir, que ninguna mujer sea presa por esa causal como tal. Y segundo, una vez que ya no exista en la legislación como tal, que ya no sea punible, castigable, pues que ahora sí sea legal. Es decir, ¿qué le va a tocar al Estado? En el marco también que nos ha dejado la norma 046, que también nos da otro piso objetivo para hablar de este tema. Bueno, pues entonces, ¿qué le toca hacer al Estado justamente en aras de efectivizar nuestro derecho, ya no solo a los derechos sexuales y reproductivos, también el derecho a la salud como tal, ¿no? De manera estricta. Entonces, me parece que la agenda feminista encaminada a la política pública a nivel nacional va encaminada hacia eso, ¿no? También lograr la legalización y que entonces las mujeres podamos acceder a un aborto legal, seguro y gratuito, que finalmente es lo que se ha buscado desde los movimientos del sur y que se rompa con esta evangelización antiaborto constante que se hace, no sé si en los contextos de mis compañeras pasa, pero acá pasa mucho, me ha pasado a mí, ¿no? Que las mujeres de mi contexto, que obviamente están en otra posición muy distinta a la mía, sin embargo, conocen perfectamente cuál es mi posición sobre este tema y me mandan, por ejemplo, videos de WhatsApp de una cesárea, ¿no? Y la cesárea está como con música angelical y dice, que la vida está bonita y que y la, ¿no? Como este ente romántico de la película de decir, tú que estás en favor del aborto, o sea, ve lo que estás haciendo. Entonces yo les digo, por supuesto, eso es muy bonito, ¿no? O sea, no es tan bonito porque ver una cesárea a mí no me parece agradable, la verdad. Es como no soy madre, entonces me parece muy impactante cómo el cuerpo de nosotras hace todas esas cosas. Entonces yo digo, me quedo como en esta perspectiva de decir, sí, gracias por compartirme este video, sé perfectamente lo que implica un nacimiento de una persona, ¿no? Pero que cada mujer decida si la ejerce o no, que cada mujer tenga las categorías, los principios y los derechos de la autonomía, la autodeterminación, la intimidad y, por supuesto, la capacidad de agencia para tomar esa decisión, si ejerzo o no ejerzo la maternidad, que al final del día me parece que ese es el objetivo que buscamos con esto, ¿no? Que cada una tenga esa autonomía, esa autodeterminación, ese piso de intimidad y esa capacidad de agencia para que decida si lo quiere o no lo quiere hacer. Entonces, me parece que si nos encaminamos hacia esta lucha, que por supuesto es privada y que por supuesto es pública, es decir, yo también tengo que luchar en este contexto privado con estas mujeres que tratan de evangelizarme, ¿no? Desde esta perspectiva y decir, pues, no lo voy a hacer, ¿no? O sea, soy totalmente pro aborto, soy abortera y voy a seguir en esta perspectiva defendiéndola hasta que sea una realidad en Latinoamérica, ¿sí? Porque también creo que las masas y el movimiento de la marea verde también entra en la psique del servicio público, por supuesto, de las academias, por supuesto, de la abogacía, de la medicina, o sea, de todos los campos que se relacionan con el aborto legal, seguro y gratuito, esto que está pasando y sobre todo el poder de los movimientos feministas entran hasta acá, ¿no? Hasta donde queremos que entren al final del día. Y que es de nuevo, y regreso a donde inicié, a este piso o a este campo de objetividad en donde ya no hay lugar para discusiones absurdas, ¿no? Discusiones débiles, en donde está Dios y la moral y otras cosas que ya el propio derecho las está desmantelando y las está superando. Entonces, me parece que cerraría con esto, ¿no? Con que debemos seguir siendo observadoras, monitorear de cerca y sobre todo siempre tener el ojo crítico feminista bien puesto en todo esto. Gracias, Karen. Rox. Pues sí, mira, qué panorama veo y cómo pasó aquí en San Luis. Bueno, voy a responder eso primero. Estaba un poquito despegada de todos los temas por regreso a clases, etc., de los niños y todo, ¿no? Pero fíjate que Karen me hizo una pregunta antes de que transmitiéramos y dijo, ¿que nadie te mandó mensaje? Y me puse a hacer memoria que sí, que solamente dos personas me mandaron mensaje con los que, hombres, ¿no? Con los que siempre he tenido como
como esta discusión de, es que entonces el instinto maternal y ya saben, yo así, ay no, ya, por favor, ¿no? Entonces me mandan esto de las resoluciones de la Corte, que también Eloy nos las compartió, ¿no? Y dije, ¿sabes qué? No voy a entrar en discusiones, como dice Karen, infértiles, ¿no? Qué flojera. Y nada más les puse así como una carita y el pulgarcito para arriba y yo, qué padre, ¿no? Estamos felices, pero no iba a entrar en discusión porque ya sé que tienen un discurso antiderechos. Entonces dije, no, ¿para qué? Pero lo que alcancé a percibir, obviamente, en redes sociales, pues siempre es esta polarización y los argumentos de las personas antiderechos siempre se basan en cuestiones religiosas, ¿no? Olvidando la cuestión de la laicidad y esta protección que existe constitucionalmente para poder, sí, desde quienes somos, estamos en el entendido de la libertad de culto, bla, 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 pero también estas resoluciones no obligan a las mujeres a abortar, como bien lo estamos diciendo, ¿no? Estamos hablando de cuestiones de autonomía, de libertad, entonces, pues, creo que eso, algunas de estas personas no lo alcanzan a vislumbrar de esta manera. También con algo que decía Karen, que va en relación con lo de Simone de Beauvoir, pues sí, es que pareciera que los derechos de las mujeres siempre están cuestionándose, ¿no? Y que basta, en este mismo sentido, basta cualquier detalle pequeño para que sean los primeros en ser negados o en ser rechazados, ¿no? Entonces ahí tenemos que estar siempre pendientes. Parece que nosotros siempre tenemos que estar en pie de lucha por defender hasta lo ya ganado, ¿no? Para que no lo perdamos. Y en cuestiones prácticas, bueno, fíjense la palabra que voy a utilizar, porque así es desafortunadamente en este corto plazo, ¿no? Pues el hecho de que a partir de ahora, al resolver ciertos casos, quienes están en este frente, bajo este poder, sobre todo me refiero a los jueces, tendrán que considerar, ¿no?, que son inconstitucionales las normas penales de las entidades federativas que criminalizan el aborto, pero solamente considerarlas, o sea, todavía tenemos una larga lucha, ¿no? Y en atención o en esta misma línea de lo que comentaba la ministra Norma Lucía, bueno, pues también que el Estado deberá de abstenerse, ¿no? Debiera de abstenerse de forma absoluta de penalizar el aborto, pero también conlleva el garantizar ciertas condiciones para que el aborto se lleve a cabo, ¿no? Entonces ahí tenemos otro tema que tiene que ver con el derecho a la salud, como bien lo comentaba Karen. Entonces, pues sí, hoy estamos contentas y estamos alegres, pero si volteamos a ver el panorama, sabemos que la lucha sigue, ¿no? Entonces, pues ahí eso es lo que en este momento puedo decir para ya no repetir lo que dijo Karen y Beli. Muy bien, Ro. Hay unas preguntas, igual se las hago para quien quiera contestarlas. Comentarios, preguntas de Eva Esmeralda. Uno de ellos, que fue ya hace un buen ratito que los pone, dice, creo que incluso se debería criminalizar más la violencia obstétrica también, como una manera en la que se incapacita a la mujer en su derecho a libertad reproductiva. Cuando los médicos del sector público se niegan a procedimientos de planificación familiar, o al contrario, como lo ocurrido en Chiapas, donde se aplicaban dispositivos intrauterinos a las mujeres sin su consentimiento. Y también ella misma dice, ¿cómo se podría explicar que el término personas gestantes contribuye al borrado de mujeres sin recibir el adjetivo de transfóbico? Esos son los comentarios, para quien guste. Y Rox, porque fue la que... Y nos quedamos calladas, ¿verdad? Bueno, yo quiero decir algo rapidito. En el primer sentido de la pregunta respecto a la violencia obstétrica y todo esto, de nuevo viene lo que ya comentábamos acá, esta capacidad automática, este sentido de pensar lo que nosotras queremos y de saber lo que nosotras no sabemos, ¿no? Entonces, en ese sentido viene como esta capacidad de decir, yo voy a decidir por ella, porque si está joven, pues no sabe lo que quiere porque está joven, ¿no? Entonces, si ella viene, es una chica de 19, 21 años, viene a decirme que quiere
que le practicamos una cirugía para ya no tener hijos, pues es que no, ¿cómo? O sea, si le quedan un montón de años todavía para su vida reproductiva, es que no sabe lo que quiere. Ah, bueno, pero si va una mujer de 36 y dice, es que yo no quiero tener hijos y tengo un problema en la matriz, no, es que debes de tener hijos, porque por eso es tu problema en la matriz, ¿no? Entonces, es como una serie de estigmas que se nos van acumulando y encasillando dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, en la etapa de vida. Entonces, si aquí aplicamos un enfoque interseccional en donde no solamente hablamos de mujeres en el sentido universal, sino de la condición que nos atraviesa como mujeres indígenas, lesbianas, afromexicanas, migrantes, todas las condiciones que le queramos agregar, el acceso todavía es peor, ¿no? O se complejiza, mejor dicho. ¿Por qué? Porque no va a ser igual la violencia obstétrica que sufra o que viva una mujer heterosexual a una mujer lesbiana, ¿no? El impacto de la violencia o la forma en la que las va a atravesar, pues va a ser muy, muy diferente. Y bueno, en la segunda pregunta que plantea esta persona, bueno, es que ahí está como un dilema crítico y fogoso para las feministas, ¿no? Por un lado, este movimiento radical feminista donde dice que efectivamente que esto contribuye al borrado de mujeres y que una mujer no se construye, que ser mujer no es una emoción, no es un sentimiento, ¿no? Por lo tanto, está como este lado de, entonces, las mujeres trans, pues no son mujeres, ¿no? Y por otro lado, esta otra parte del feminismo igualitarista, digámoslo así, ¿no? El feminismo de la igualdad, donde dice, no, sí, o sea, ser mujer efectivamente no es un sentimiento, es un proceso muy profundo, es una construcción social también, porque ¿quién nos va a decir qué es ser mujer? ¿No? Entonces, me parece que este término de personas gestantes, pues viene justamente a poner a los hombres trans en esta perspectiva de decir, bueno, ¿y yo qué onda? ¿No? Entonces, es un tema que deberíamos de analizarlo, me parece, no sé, mis compañeras qué opinan, desde dos perspectivas muy diferentes. Una, la perspectiva de los derechos humanos y otra, la perspectiva feminista, que nos van a llevar para caminos diferentes, ¿verdad? Sí. Yo quisiera abonar un poco ahorita lo que comentó Karen respecto al tema de la violencia obstétrica. Bueno, yo considero otro resultado más de la masculinización de ciertos aspectos, de ciertos áreas, como lo es la medicina y la ciencia, que realmente también está fundada en lo que el hombre, en cuanto varón, piensa que es el cuerpo de la mujer y considera apropiado lo que debe de ser el cuerpo de la mujer, ¿no? Por ejemplo, podemos revisar incluso también como antes los partos, los embarazos eran una cuestión completamente de mujeres, las parteras, las comadronas, en años y siglos atrás, realmente llevaban estos procesos de la maternidad, del embarazo, de dar a luz, en un sentido completamente diferente cuando la ciencia lo toma, la medicina lo toma, la medicina en un aspecto lo retomo, otra área más de dominación masculina, pues entonces es definir lo que es la salud para las mujeres, definir cuál es tu edad sana reproductiva, cómo es que debes de vivir tu embarazo, y otra vez quitarnos esta capacidad de poder decidir sobre nosotras mismas, poder decidir lo que es mejor para nosotras mismas, incluso ya dentro de un embarazo, ¿no? Y ahora respecto al tema de las personas gestantes, concuerdo con Karen, creo que es muy importante primero resaltar que a las feministas se nos exige todo, ¿no? Se nos exige que si estamos luchando por nuestros derechos, que no se nos olvide que hay otros derechos que también tenemos que luchar, ¿no? Entonces es como decir, las feministas estamos luchando por los derechos de las mujeres. Ahora, ¿en qué sentido puede participar el borrado de las mujeres? Bueno, es que creo, y era algo lo que yo comentaba en la plática pasada sobre el lenguaje inclusivo, es que nosotras estamos luchando primero por alcanzar esa igualdad en todos los aspectos. Y entonces es poder visibilizarnos, poder ponernos en el papel que nos toca, priorizarnos, hacernos protagonistas de estas áreas en las que estamos luchando por entrar. Pero pareciera que es como nos suben, nos hacen protagonistas, nos dan prioridad, pero como a todos los demás también no pareciera que nos pueden darlo en este sentido cuando la lucha es nuestra, ¿no? O sea, como se te va a dar, pero porque también le estamos dando a alguien más, ¿no? También en este sentido creo que justo
es cuestionar mucho es que ser mujer se define siempre en cuanto a lo que es ser hombre y en cuanto a lo que es ser varón, ¿no? Entonces, creo yo soy de la idea que utilizar este término de personas gestantes, si no se utiliza el término de mujeres y personas gestantes, sería cosificarnos, sería el limitar nada más a lo que puede hacer un cuerpo, que es su capacidad reproductiva o sexual. ¿Sí? Y creo yo que eso puede ser muy peligroso porque es de alguna manera reafirmar esa línea de la maternidad como fin y destino. Concuerdo en que esto puede seguirse desde líneas argumentativas diferentes, pero yo como que lo que yo considero es que es atender que las feministas estamos luchando por nuestros derechos como mujeres, que hay otros movimientos que también son válidos, pero que nuestra lucha es propia y que entonces a nosotras lo que se nos tiene que exigir, si es que algo se nos puede exigir, es la reivindicación de nuestros propios derechos, ¿no? Y bueno, hasta ahí sería lo que quería agregar. Rox, ¿quieres agregar algo o nos quedamos con lo que dijo Karen y Beli? Bueno, pues sí, ya nada más para cerrar, creo que de estas cuestiones que habla de la violencia obstétrica, entre otros muchos temas, por eso al principio yo dije derechos sexuales y reproductivos, ¿no? Para verlo desde un sentido más amplio, creo que parte de la base para evitar todas estas situaciones y que se les olvida a los pro vida, que es parte de la lucha feminista, que creo que es lo principal más allá del acceso al aborto, es que hablamos de la educación sexual integral. Probablemente si eso estuviera, que sí, estamos en el entendido que se ha incluido en planes educativos, no de la mejor manera, pero bueno, ahí está también, ya presente por lo menos. Creo que si esta educación sexual integral fuera ad hoc a los tiempos, ad hoc también a determinadas poblaciones, porque no podemos aventarle el mismo contenido a todas las personas, sería un poco más sencillo tratar este tipo de temas porque recordemos que detrás de todo esto siempre están los tabúes, ¿no? Los tabúes en torno a la sexualidad y ya por consecuencia vendrá el ejercicio de otros derechos, como en este caso el poder acceder al aborto, ¿no? Entonces, para mí, la base y también para poder erradicar esa violencia obstétrica y muchas otras cuestiones tienen que ver con el empoderamiento de las niñas y de las mujeres en relación con su salud sexual y reproductiva, lo cual implica la educación sexual integral, ¿no? Que esa es parte de la pugna, pero siempre les digo que lo dejan de lado. Y en relación con lo de la cuestión de las personas gestantes, yo por eso dije que la línea era muy delgada y que esto daba para otro programa, ¿no? Para ya no decir lo mismo que dijeron Karen y Beli, que pues parece que sí, a una como feminista se nos exige que hagamos de todo y para todos, y cuando estamos ahí pues encuentran la manera de bajarnos, ¿no? Para que estos derechos siempre sean cuestionados, como también ya lo mencionamos. Entonces el próximo programa debe de tratar acerca de eso. Muy bien, muchas gracias, Rox. Bueno, les agradezco, Karen, Beli, Rox, por haber participado, por todo lo que nos enseñan, todo lo que comparten. De hecho, nos mandan saludos desde Honduras también, ahí José Izaguirre, gracias por los saludos. Y bueno, creo que además de todo lo que viene, por lo menos, como dijimos, hay un gran avance, es un día histórico, bueno, es una semana histórica, decían ahí también tras bambalinas y por mensajes, es un día histórico para los derechos de las mujeres y un día triste para los pro vida, ¿no? Entonces, digo, en ese contexto, ¿no? Que estamos ahí platicando. Y bueno, habrá mucho que hablar, como bien lo dice Rox, seguramente tendremos varios programas relacionados con estos temas, ya los estaremos organizando, díganos quienes están ahí tras la computadora, tras el ordenador, que nos escuchan los jueves por la noche. Y bueno, les agradecemos mucho haber estado con nosotros. Insisto, gracias Karen, gracias Beli, gracias Rox por estar con nosotros y también gracias a todas y todos ustedes que nos escuchan, que nos ven, que nos mandan sus comentarios a través de las redes sociales y estaremos viéndonos la próxima semana en otro programa más, en otra edición más de Mezcal Derecho. Pasen buena noche. Gracias.